Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy abordaremos uno de los retos más formidables en la neurología contemporánea, la vasculitis del sistema nervioso central. Al observar la representación visual de esta primera diapositiva, vemos una intrincada red neuronal brillante entrelazada con vías vasculares en un rojo intenso. Nuestro objetivo hoy es desentrañar los desafíos diagnósticos que presenta esta patología, que frecuentemente se oculta tras síntomas inespecíficos, y explorar las fronteras terapéuticas actuales. Con ello, esperamos darles las herramientas analíticas necesarias para diagnosticar y tratar una enfermedad que, de pasar desapercibida, conlleva una morbilidad neurológica devastadora. Para estructurar nuestra sesión, en esta diapositiva delineamos el cronograma del viaje clínico de hoy, representado como una línea de tiempo luminosa y continua. Iniciaremos estableciendo la definición y las bases fisiopatológicas de la inflamación angiocéntrica. Posteriormente, trazaremos la ruta diagnóstica, pasando por la evaluación clínica, los hallazgos en neuroimagen y la crucial evaluación del líquido cefalorraquídeo. Haremos una parada indispensable en el estándar de oro, que sigue siendo la biopsia cerebral. Más adelante, nos enfrentaremos al gran desafío clínico: resolver el diagnóstico diferencial frente a los simuladores clínicos, para finalmente adentrarnos en las estrategias farmacológicas de inducción y mantenimiento. Culminaremos con una matriz clínica de decisión que integrará todo este conocimiento en un algoritmo de actuación práctico y riguroso. Iniciemos con la definición y la taxonomía anatómica de la angiitis primaria del sistema nervioso central, conocida frecuentemente por su acrónimo en inglés como PAC-NS. Como ilustra el modelo tridimensional del cerebro en pantalla, con su intrincado y extenso árbol vascular resaltado, esta es una enfermedad inflamatoria idiopática que está severamente confinada a los vasos cerebrales, espinales y meningios, sin evidencia de vasculitis sistémica. Históricamente, la clasificación dependía del método diagnóstico, pero la taxonomía médica moderna ha transitado hacia una clasificación basada en el calibre del vaso afectado. Dividimos la enfermedad en vasculitis de vasos pequeños y vasculitis de vasos medianos a grandes. Esta transición no es meramente académica, tiene una profunda utilidad clínica. La literatura reciente demuestra que diferenciar el fenotipo de vasos grandes advierte sobre un mayor riesgo de recaídas isquémicas, mientras que la afectación de vasos pequeños se asocia más frecuentemente con realce leptomeningio y hallazgos parenquimatosos. Adentrándonos en las bases fisiopatológicas y celulares, ilustradas aquí con una representación microscópica del tejido inflamatorio, debemos comprender que esta entidad es altamente heterogénea. Existen tres fenotipos histopatológicos primarios. El más frecuente, presente en cerca del 58% de los casos, es la inflamación granulomatosa, seguida por la vasculitis linfocítica y, en menor proporción, la vasculitis necrotizante con necrosis fibrinoide. Resulta fascinante, y a la vez un reto, la contradicción actual en la literatura médica respecto al impulsor inmunológico primario. Por un lado, el éxito terapéutico con anticuerpos monoclonales contra el receptor de la interleucina 6 sugiere una respuesta mediada dominantemente por células T. Por otro lado, la eficacia observada con terapias depletoras de linfocitos apoya la teoría de una inflamación impulsada por células B y anticuerpos. Clínicamente, es crucial destacar un subtipo particular: la angitis relacionada con depósitos de proteína beta-amiloide. Identificar este patrón, especialmente en pacientes mayores, predice un pronóstico más reservado y nos obliga a ajustar nuestras expectativas y plan de monitoreo. El espectro de presentación clínica de esta enfermedad es uno de los mayores contribuyentes a su retraso diagnóstico. El icono de alerta roja en nuestra pantalla no es casualidad. Simboliza la urgencia de cambiar nuestra sospecha clínica. Frecuentemente, el paciente atraviesa una fase prodrómica insidiosa que dura semanas o meses, caracterizada por cefalea crónica y progresiva, deterioro cognitivo sutil y cambios de personalidad. Este cuadro inicial conlleva un gravísimo riesgo de subdiagnóstico, ya que los síntomas se confunden con trastornos psiquiátricos, demencias tempranas o migrañas atípicas. La utilidad clínica radica en estar vigilantes ante la aparición de déficits focales agudos.
Cuando un paciente presenta un evento vascular cerebral isquémico o episodios convulsivos, precedidos por este cuadro prodrómico de cefalea o alteración cognitiva inexplicable, el protocolo de exclusión de vasculitis debe activarse de inmediato. Iniciamos la primera fase de nuestra ruta diagnóstica, enfocándonos en la neuroimagen avanzada. Como podemos observar en el corte axial de la resonancia magnética en pantalla, los círculos y flechas señalan áreas específicas de la pared de los vasos sanguíneos. El requisito fundamental hoy en día es el uso de la imagen de pared vascular por resonancia magnética de alta resolución, conocida en inglés como Vessel Wall Imaging. Esta técnica permite distinguir la anatomía íntima del vaso, separando la luz vascular de la pared misma. El hallazgo radiológico diferencial que buscamos es que la inflamación vascular genuina muestra un realce mural circunferencial, liso y completamente homogéneo tras la administración de contraste. Como perla clínica, debemos recordar que un parénquima cerebral completamente normal en la resonancia magnética, combinado con un líquido cefalorraquídeo acelular, posee un altísimo valor predictivo negativo para la angitis primaria, permitiéndonos dirigir nuestra sospecha hacia otras etiologías. Avanzamos al segundo pilar de nuestra ruta diagnóstica, la evaluación del líquido cefalorraquídeo. La imagen del frasco de muestra lumbar nos recuerda que este es el verdadero espejo de la neuroinflamación. En esta patología, las anomalías en el líquido están presentes hasta en el 81% de los casos, manifestándose principalmente como una hiperproteinorraquia, es decir, proteínas elevadas y pleocitosis de predominio linfocítico. Aquí nos encontramos con una paradoja clínica fundamental, reportada extensamente en la literatura reciente. Mientras que los reactantes de fase aguda sistémicos en sangre, como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, suelen ser engañosamente normales en la vasculitis primaria pura, el líquido cefalorraquídeo casi siempre está alterado. Por lo tanto, la utilidad clínica es clara. Un perfil de líquido cefalorraquídeo completamente normal debe obligar al médico a replantearse el diagnóstico y buscar etiologías alternativas no inflamatorias. Llegamos al tercer y más definitivo escalón de nuestra ruta diagnóstica, la biopsia cerebral. La ilustración en pantalla realiza un acercamiento microscópico desde el parénquima hasta un vaso sanguíneo severamente inflamado. A pesar de los avances radiológicos, la confirmación histológica sigue siendo el gold standard, o estándar de oro, debido a las profundas limitaciones de especificidad que tiene la angiografía convencional. Sin embargo, nos enfrentamos al problema de los falsos negativos. La naturaleza segmentaria de la enfermedad, que produce lesiones en parche a lo largo del vaso, reduce la sensibilidad de la biopsia si ésta se realiza a ciegas. La gran utilidad clínica actual, avalada por los estudios neurológicos más recientes, es focalizar y guiar la toma de biopsia utilizando la resonancia magnética de pared vascular. Dirigir la aguja hacia zonas con realce meningio evidente e incluir tanto leptomeninges como tejido cortical eleva drásticamente el rendimiento diagnóstico hasta un 89%. Antes de iniciar tratamientos agresivos, debemos dominar el arte de resolver a los simuladores clínicos. Al analizar las 3 imágenes arteriales en esta diapositiva, notamos marcadas diferencias fisiopatológicas. A la izquierda, observamos el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Se presenta clínicamente con cefalea en trueno y muestra un estrechamiento luminal clásico en forma de salchicha, pero crucialmente no presenta realce de pared en la neuroimagen avanzada. En el centro, vemos la enfermedad aterotrombótica, que a diferencia de la vasculitis, presenta un engrosamiento de la pared que es excéntrico e irregular, asociado siempre a factores de riesgo cardiovascular clásicos. A la derecha se ilustra la invasión por procesos secundarios. La lección clínica aquí es innegociable. Debemos excluir meticulosamente infecciones como el virus de varicela zóster o tuberculosis, así como linfomas intravasculares. Administrar inmunosupresión profunda a un simulador infeccioso o neoplásico desembocará en una catástrofe iatrogénica irreversible. Una vez confirmado el diagnóstico, entramos a las estrategias de inducción terapéutica, actuando sobre las células inmunológicas que vemos ilustradas en el fondo. La pauta estandarizada para la enfermedad severa,
caracterizada por isquemia múltiple o alteración del estado de alerta, consiste en la administración intravenosa de metilprednisolona en pulsos a dosis altas, combinada con ciclofosfamida. Existe un debate terapéutico continuo en la literatura sobre si las formulaciones orales de ciclofosfamida ofrecen una superioridad frente a los pulsos intravenosos, por lo que la decisión a menudo se individualiza según la tolerancia y severidad. La innovación clínica más importante de los últimos años es la emergencia del rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Como indican los estudios de cohorte recientes, el rituximab emerge como una alternativa biológica sumamente poderosa y eficaz en la fase de inducción para aquellos perfiles refractarios, o en pacientes donde la ciclofosfamida está estrictamente contraindicada por su toxicidad. Superada la fase aguda, la supervivencia neurológica depende del mantenimiento y la monitorización a largo plazo, simbolizada por el reloj en la diapositiva. Típicamente, tras una inducción de 6 meses, se realiza una transición de la inmunosupresión pesada hacia ahorradores de esteroides, siendo la azatioprina o el micofenolato de mofetilo los agentes de elección. A pesar de un tratamiento correcto, nos enfrentamos a un riesgo latente formidable. La tasa de recaída oscila en un 30%. El mayor peligro es que estas recaídas frecuentemente ocurren de forma clínicamente silenciosa al inicio y sin alteraciones drásticas en los marcadores serológicos de inflamación. Por ello, la utilidad clínica moderna dicta que el seguimiento radiológico periódico con neuroimagen de pared vascular es muy superior a la angiografía lumínica tradicional. Esta técnica nos permite detectar el recrudecimiento temprano de la inflamación directamente en la pared del vaso, mucho antes de que ocurra una oclusión y un nuevo infarto cerebral. Es imperativo mencionar a las vasculitis sistémicas con impacto neurológico, ejemplificadas en la imagen con la infiltración agresiva de un gran vaso arterial mediada por citocinas como la interleucina 6. En las vasculitis de vasos grandes, como la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, el riesgo crítico es el daño isquémico irreversible. Aquí, el uso temprano de tocilizumab, un inhibidor del receptor de la interleucina 6, ha demostrado limitar drásticamente la morbilidad asociada al uso prolongado de esteroides. Por otro lado, tenemos la poliarteritis nodosa y las vasculitis asociadas a anticuerpos ANCA, que afectan vasos de mediano y pequeño calibre. Aunque su afectación primaria hacia el sistema nervioso central es rara en comparación con el sistema periférico, cuando ocurre reviste una gravedad neurológica extrema. En estos escenarios, las guías internacionales son tajantes. Se recomienda una terapia de inducción máxima y agresiva, combinando dosis altas de esteroides con rituximab o ciclofosfamida para frenar la destrucción tisular. Sintetizando nuestro recorrido, presentamos esta matriz clínica de decisión, un algoritmo secuencial indispensable para su práctica diaria. El eslabón 1 es la sospecha clínica ante una cefalea progresiva, acompañada de hallazgos neuroinflamatorios en el líquido cefalorraquídeo y una resonancia magnética anormal en el parénquima. El eslabón 2 exige el rigor de la imagen. Debemos descartar patrones excéntricos propios de aterosclerosis o patrones no inflamatorios reversibles utilizando la imagen de pared vascular por resonancia magnética. El eslabón 3 es la búsqueda incesante de la confirmación tisular mediante una biopsia leptomeningia y cortical, guiada milimétricamente por las zonas de hipercaptación en la resonancia. Finalmente, confirmada la etiología y excluidos los simuladores, pasamos al eslabón 4. Para la enfermedad con deterioro focal progresivo y severo, la inducción inmediata con glucocorticoides asociados a ciclofosfamida o rituximab es la única vía para preservar la funcionalidad de la red neuronal del paciente. Nos acercamos al final de nuestra sesión anátomo-clínica con estos mensajes fundamentales para llevar a casa. Observemos la representación de la sinapsis neuronal. Proteger esta conexión es el propósito último de nuestra intervención médica. Primeramente, el diagnóstico definitivo no se basa en un solo hallazgo, requiere una arquitectura probatoria múltiple. La exclusión meticulosa de patologías miméticas, el análisis inflamatorio del líquido cefalorraquídeo y la neuroimagen avanzada deben converger armónicamente. Segundo,
La técnica de resonancia magnética de pared vascular ha redefinido nuestra precisión diagnóstica no invasiva. Sin embargo, la biopsia cerebral focalizada mantiene su estatus irreemplazable como el estándar de oro. Por último, la sobrevida a largo plazo y la preservación de las capacidades cognitivas y motoras del paciente dependen invariablemente de esquemas de inducción agresivos inmediatos, seguidos de una monitorización radiológica sostenida debido al alto riesgo documentado de recaídas isquémicas. Tratar la vasculitis del sistema nervioso central nos exige ser verdaderos detectives clínicos, nos reta a dudar, a investigar exhaustivamente y a actuar con absoluta precisión. Para profundizar en estos conceptos, les invito a revisar la literatura fuente de esta presentación, destacando el magistral artículo publicado por el Dr. Mats Junek, Kanjana Pereira, Matthew Kichek y la Dra. Rula Hash Ali, en la prestigiosa revista Rheumatology Advances in Practice, en el año 2023. Las conclusiones de este exhaustivo documento nos recuerdan que, aunque la enfermedad es rara y potencialmente devastadora, los avances en las modalidades diagnósticas y las iniciativas de investigación colaborativa internacional nos permitirán en un futuro cercano ofrecer tratamientos cada vez más tempranos, precisos y efectivos. El bienestar del cerebro de nuestros pacientes está en nuestras manos y en nuestra dedicación al estudio. Muchas gracias por su atención y excelente guardia para todos. Este vídeo fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.